Yo, mi doble. El doble. Pues ya ni tanto doble, ya te lo acabas. Café para hombres. Ahí lo veo a las 2 de la mañana. No, así me tomo el café y un Monster. Oye, güey. Y luego anda con el de, me duele aquí, me duele acá. Ando así. Pero Como del eso, tema hay que que tenemos. tomar en cuenta que eso no se hace. No. O sea, eso no se hace. Sí, no estamos promoviendo nada. Nada, absolutamente nada. Y hablando de promover, tema de hoy. ¿Qué tema? Como siempre lo digo, nos vamos a quedar a la mitad. Y Siempre vamos nos a pasa. ocupar Una segunda. Parte. una segunda parte. Y hasta tercera y cuarta, yo creo. El síndrome de Munchausen. Munchausen. ¿Cómo? Munchausen. Munchausen. Sí, es que está ahí Duré complicado. todo el rato diciéndolo súper bien, pero de verdad lo estuve diciendo súper bien. Y precisamente ahorita que estamos en cámaras, Impone la cámara. sí. Munchausen. Y un saludo a todos los que nos están sintonizando. De su verdad, programa. quédense para este tema, este programa, porque vamos a hablar sobre un tema que mucha gente no conoce. No es muy sonado, la verdad. Sobre un tema donde estamos hablando, que se menciona que es un síndrome, pero también se comenta que es un trastorno de El trastorno facticio. Ahorita ya. Entonces, muchas ocasiones, podemos estar cerca de situaciones como con este tipo de sintomatología y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. De hecho, este síndrome o trastorno, pues es un poquito complicado también de diagnosticar. de detectar. Muy difícil. Y de tratar también. Y ¿saben qué es lo que a mí más me pesa a lo mejor de este trastorno? Que los niños son como como las víctimas perfectas para las personas que padecen este tipo de trastorno. Es generar Claro, una que- violencia. Que de hecho, ahí tomando una situación, la película Huye, que fue ahí donde yo tomé también un poco de referencia, no sé si la han visto. Sí, está Esta muy bueno. película sí, sí. salió Ya hace, recuerdo yo creo que cuál será es. como unos 3, 3-4 años, Sí, más o menos. que era de una mamá que tenía a su hija, por miedo, por situación de que no le fuera a pasar nada, por lo que la mamá había vivido, la tenía pues dopada. Literalmente la niña no podía mover sus piernas, Tenía discapacidad. tenía una discapacidad, Ujú. pero provocada por la misma mamá. Una película muy buena que yo creo que la encuentran ahí en, ¿qué estará? ¿Netflix? Una plataforma. Sí, Netflix. Plataforma Netflix. No, y que vamos a hacer De mención Sí, mención de sí algunas reseñas a lo mejor, para que más o menos también se puedan dar una idea y que lo puedan esclarecer un poquito Que se más. complemente la información con un ejemplo ya más visto, más explícito en una... Hay documentales, hay series y hay Y películas. hay Y películas. casos pues sí, Sí, al final de cuentas, basados en casos Así reales. es. Pero a ver, Como vamos a Silvia empezar. Vamos a empezar. Dos preguntas importantes. ¿Qué es el síndrome de Munchausen? Ahora sí lo dije bien. Sí, ahora sí. ¿Y de dónde nace? Pues mira, ahorita como tú bien mencionabas, es un trastorno, es un síndrome no muy común, o sea, no mucha gente lo ubica, lo conoce. Y aquí se puede confundir con otra enfermedad, digámoslo así, psicológica, que ahorita igual lo voy a mencionar. Podemos entender el síndrome de Munchausen como esta parte de una persona fingir que tenga algún tipo de enfermedad, que tenga alguna lesión. Principalmente esto nace en los años 50, para ser más específico, en el año 1951, donde un médico, Richard Eiser, le da este nombre precisamente por un personaje histórico de nombre Baron Munchausen, el cual creaba historias ficticias, o sea, historias que realmente las agrandaba. agrandaba. no eran reales y las exageraba. exageraba Las dimensionaba. hasta cierto punto, las mencionaba, mucha gente la escuchaba,
y al final de cuentas pues no eran reales, todo era ficticio, ¿no? Y que todo esto se daba, perdón Marín, con la intención de que finalmente Barón von Chaucer, Munchausen. ¿sí? Lo que buscaba era como la simpatía de las personas donde él hablaba inclusive que se había enlistado en la guerra y que había pasado por situaciones como muy fuertes en la guerra y de pronto la gente era, wow, ¿a poco? Y ganaste o pudiste o luchaste. Entonces era como potencializar una historia no real creada también por su imaginación con la intención, sí, de lograr la simpatía de los demás. Sí, y de recibir como ese afecto o Aprobación también hasta Pues, cierto... Que se puede esa a veces atención. confundir también con la mitomanía, ¿no? O sea, la gente que es mitómana, que miente por encajar o por exagerar, pues, pero tal vez esto sí ya se hace desde una manera más, con una afectación psiquiátrica o algo ya más, pues sí, denotado al Aquí, nivel Pues, mental. aquí la mitomanía es más como esta parte del robar. No, No, esa es no, cleptomanía. 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 No, sí, No, me la trae un término mitomanía- confundido. Sí, una persona con mitomanía, si hablamos o lo asociamos un poquito con la personalidad que manejaba Barón von Munchausen, sí podríamos a lo mejor crear esa confusión entre lo que viene siendo ya una manía o lo que viene siendo la mitomanía. Ajá. Más sin embargo, de acuerdo a lo que es el síndrome de Munchausen, sí, no nos podemos centrar en la parte mitómana. No, porque ese Como- ya como va tal. más como tal a nivel de salud, o sea, ya es más poniéndote Bueno, como ambos son a enfermedad y nivel de todo. salud. Sí, No, o sea, pero ya enfocándonos más tal vez en la cuestión de crearte o imaginarte enfermedades, ¿no? El Crear. Es que al fin, Yo creo que aquí es más el crear, porque hay parte de la diferencia del otro trastorno que ibas a mencionar, que me imagino que va a ser el mismo, donde una cosa es imaginar que tienes un síntoma o una enfermedad, y en este caso es crearte la enfermedad, Eso es claro. consumir alimentos en mal estado o sustancias para provocarte alguna Eso, lesión, llamándolo como lo clásico, que es hacerte daño a tu propia persona, y el otro que es por ganancia, que es hacerle daño a alguien más, ya sea menor, sea mayor o sea de la edad, como esa parte de cuidador, Ajá. para estar ahí y tener la atención hacia los demás, y en persona pues para recibir esa atención también hospitalaria o atención familiar o social, al final de cuentas. Sí, y ahorita que lo mencionas, Marco, precisamente era lo que iba a hacer mención, porque quizás mucha gente lo pueda confundir con una persona hipocondríaca, Así es. ¿no? Que realmente la diferencia, como ya bien lo mencionaste, Marco, la persona hipocondríaca es más como un miedo, una ansiedad exagerada a tener un tipo de sintomatología, a tener alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablamos de cuando fue la pandemia por COVID, se mencionaban muchas características, muchos síntomas para poder diagnosticar el COVID. Entonces, en ese momento, como se hizo toda una psicosis colectiva por la enfermedad, una persona, no sé, de repente amanecía con dolor de garganta o algo de estornudo o el cuerpo cortado, y ya inmediatamente era asociarlo con Era con el COVID. creerse. Exactamente, y es la parte de creerse que está enfermo, o simplemente una persona que tiene demasiado miedo a tener una enfermedad y tiene quizás estos tipos de cuidados para evitar, o va con médicos a hacerse chequeos, hace estudios, y pues al final de cuentas se ve que no hay absolutamente nada, pero la persona está con ese miedo. Muy diferente al Munchausen, que como ya mencionabas, es la parte de yo provocarme a mí mismo alguna lesión, no es tanto de inventarme que tenga una enfermedad. Bueno, sí es más bien inventarse una enfermedad y provocarla también. Crearla, sí. Crear la sintomatología de la enfermedad. Exactamente, Así es la cuestión de herirse, como ya comentaba Marco, consumir alimentos en mal estado, autolesionarse, incluso también implica la parte de incluso mentir en la cuestión de un diagnóstico, por ejemplo, falsificar algún tipo de estudio, poner el estudio de una persona X con cierta enfermedad, ponerle el nombre de ella,
de esa persona para que crean que realmente tiene esa enfermedad. Sí, por ahí también en la cuestión leí algo de los estudios, cuando hacen o lo mandan a hacer estudios de orina, por ejemplo, que es lo que hacen normalmente en casa, lleva el frasquito con la orina, pero aparte la contamina con algún químico, con algo, precisamente para que en el estudio alterado. salga que tenga alguna alteración o enfermedad. También incluso la parte de que la persona misma busca someterse a cirugías de alto riesgo, a operaciones incluso. Y aquí también viene la parte que mencionaba Marco, que esa es la que es hacia mí mismo. Pero también está lo que es el síndrome de Munchausen por poder, que ya es infligirlo a un segundo. En este caso son niños, principalmente lamentablemente niños. Se ven Pero niños y adultos mayores son los aquí definir, por ejemplo, el que estabas comentándonos ahorita, Marín, es el síndrome de Munchausen, pero por control. Sí. Por control, que es el crear como ese autodaño. Una autolesión. Autolesión en uno, pero precisamente con la intención de tener el control, ¿sí? De lo que es el entorno, ¿sí? Y que el que tú vas a mencionar ahorita, que es el síndrome de Munchausen por poder, es cuando ya lo generamos en la otra persona para poder crear esa empatía en los demás. Exacto. Por ejemplo, a esa parte de mira lo que está pasando con su hijo, ¿no? Sí, y que ese es el que comentas, que es donde pues se deriva o más bien se enfrasca un poquito más a lo que es la violencia, sobre todo la violencia de los niños. Sí, porque al final de cuentas qué también triste. entra en la categoría de violencia infantil. Sí. Y es que también como se mencionaba un principio, es bien complicado la cuestión tanto de un diagnóstico como un tratamiento, porque a diferencia de otro tipo de síndromes o trastornos, a lo mejor aquí se puede creer que la persona lo hace como para gozar de ciertos privilegios en el sentido médico. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tener, no sé, una licencia médica para faltar al trabajo, ¿sí? Tener algún tipo de seguro de vida o seguro médico, o la facilidad de los medicamentos, de la atención como tal, pero no siempre sucede exactamente así en todos los casos, ¿no? Al final de cuentas, más como mencionas tú, bueno, en la parte de tener la simpatía de la gente, el que te tengan cierta consideración, al final de cuentas una cierta consideración, los demás, el ser visto, el ser elogiado hasta cierto punto. Sí, atendido. Pues. A lo mejor hasta por el trabajo que sería a lo mejor, Marín, Felipe, Marco, como, porque esa es la parte donde me brinca un poquito y no sé si yo lo estoy como de una manera correcta, como que sí lo estoy cimentando así. O sea, finalmente es el crearte en una posición de víctima para tú crear como situaciones a tu favor. Pues hasta creo cierto que punto. lo que se veía también era que no, tal vez buscando como un tipo de beneficio, como dices ahorita, ¿no? Que a veces por lo mismo de que es un tipo de trastorno o de afectación psiquiátrica, pues llegaba a pasar eso, ¿no? Que era más bien como algo que se hacía, pero en la mayoría de los casos sin ningún tipo de beneficio. Ajá, o de beneficio. Y también, que es ahí como decías ahorita, Marín, es muy difícil de diagnosticar, porque ese tipo de pacientes inclusive hasta investigan cómo se desarrollan ciertas enfermedades. Llegaba el caso de por ahí, mientras estuve documentándome un poquito y investigando, que relacionado a la parte de la alimentación, lo que decían, la situación de consumir alimentos en mal estado, inclusive generar como hasta exceso de consumo de multivitamínicos, porque obviamente en una valoración bioquímica pues van a salir elevados cierto tipo de vitaminas o en la excreción de la orina. Entonces son personas que inclusive hasta investigan muy bien cuáles son los problemas que pueden desencadenar si toman algo, si generan algo. Había un caso, por ejemplo, de alguien que se inyectaba insulina para que sus niveles de glucosa bajaran,
y tuviera que estar medicado, tuviera que llevar un tipo de dieta especial, se restringían de alimentos. Entonces, en el ámbito nutricional, estas personas realmente pues es muy complicado diagnosticar, porque tal vez el paciente pues, no te va a decir, pues es que me inyecté insulina y por eso mis niveles de glucosa están bajos o pudieron subir, o sea, no lo ven de esa manera, y es lo que complica el diagnóstico, porque inclusive pues hasta para mandarlos a terapia, que creo que ahí era muy común que era más esta terapia cognitivo-conductual que los pudiera ayudar, a veces pues se van a resistir, o sea, porque no permiten que haya como esa ayuda. Y es que, perdón, es que con lo que comentabas, Felipe, sí es muy cierto, o sea, no solamente es la parte de que la persona investiga demasiado, sabe demasiados términos clínicos y o sea, que como mencionabas, Felipe, qué hace cada medicamento, qué pasa si lo tomo, si me dejo de tomar, o sea, todo lo que conlleva, sino incluso también es, ahorita lo que mencionabas de el problema de ir a terapia, porque al final de cuentas personas con ese tipo de síndrome es mucho el confrontar la parte clínica. O sea, el mismo médico puede dar un diagnóstico, puede dar una impresión diagnóstica sobre su caso, sobre lo que le está pasando, y siempre va a ser la confrontación porque va a ser, no, es que yo investigué o yo sé y es por esto, o sea, y es mucha la resistencia, por eso personas con ese tipo de padecimientos normalmente siempre están hospitalizadas, y cuando están hospitalizadas no quieren que nadie los visite, no quieren que nadie de la familia sepa, que los médicos no se comuniquen con absolutamente nadie cerca de él, porque pues hasta cierto punto saben que se les puede caer la mentira o el teatrito al saber de que más gente sabe sobre su problema, ¿no? Y casualmente, perdón, cuando están hospitalizados o que están en atención médica, hay un avance, obviamente, en la problemática que pueden presentar, o una mejora, pero cuando regresan a su sistema, a casa, a seguir como en su vida, vuelven a recaer, y otra vez es como que el volver a ir a consulta, y es ese círculo donde, como lo dicen, es como muy complicado poder detectar quién lo está ejerciendo o quién lo está padeciendo, este tipo de trastorno, pero sí cuando las personas son un poquito más como amplían su visión a que, no sé, el hijo de la vecina siempre se la pasa enfermo, pero está en el hospital y ya se mejoró y otra vez volvió a recaer. Entonces, muchas veces las personas alcanzamos o podemos alcanzar a detectar lo que está pasando con las personas que se la pasan enfermos toda la vida. Y es como, ya está mejor porque ya se hospitalizó, pero da la casualidad que llega a casa y otra vez vuelve a empeorar. Entonces algo está pasando ahí. Aquí hay, por ejemplo, eso que comentas, Marco, algo que se ve mucho en terapia. Por ejemplo, que tenemos ya pacientitos que finalmente están medicados y que llevan a la par como su proceso terapéutico con el psiquiátrico, con el médico, ¿no? O ya con la medicación. Y que de verdad a mí me impresiona, por ejemplo, nos han tocado 2 casos, donde el paciente ya está medicado, de hecho no lo transfieren por medio del especialista, y de pronto había ocasiones que nos mandaban llamar 1 de la mañana, 2 de la mañana, para poder ir a asistir como episodios de ansiedad demasiado graves. Entonces, una de las cosas que recuerdo yo mucho que el psiquiatra en ese entonces, platicando con el psiquiatra, me dice, es bien importante que amplíes tu observación y que tu nivel de análisis, o sea, te cuestiones y te cuestiones y te cuestiones y te cuestiones como terapeuta, porque hubo un momento en donde yo me acerco con el especialista y le digo, a ver, o sea, quiero saber yo, o sea, desde lo que me corresponde sé qué es lo que tengo que hacer, pero desde lo que no me corresponde tengo muchas dudas. Entonces, algo que yo le decía a él era, ¿por qué si él ya está medicado, ya tiene antidepresivos, ya tiene ansiolíticos, o sea, ya tiene como completo su tratamiento? Yo no terminaba de entender por qué las crisis de ansiedad o las crisis de pánico se volvían a presentar al mismo nivel que se presentaban antes de estar medicado, o muchas ocasiones
hasta más graves. Entonces de pronto me decía el psiquiatra, a ver, ¿cómo? Le digo, sí, o sea, ¿por qué? Porque ya van varias veces que me mandan llamar, que me mandan llamar para poder asistir las crisis de ansiedad de esta personita. Le digo, pero se supone que ya está medicado, tomando en cuenta que hay medicamentos que su funcionalidad es a partir de que se toma entre 15 y 20 días de acuerdo al organismo. Entonces, estamos llevando ya este proceso de trabajo. Entonces, ¿por qué las crisis de ansiedad no minoran? O sea, yo puedo entender que se requiere de un proceso y de un tiempo, pero ¿por qué esas crisis se presentan de igual manera ya estando medicados, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que me decía el especialista? Dice, muchas ocasiones esa información que tú me das es la que yo no tengo. ¿Por qué? Porque entonces a mí ahí ya me da a pensar que ya la situación psicológica de esta persona, ya hablando más de la psique, sí, o sea, ya es un poquito ya más agravante, porque el problema ya no es el medicamento, sino que finalmente él ya está consciente de lo que él mismo ya está generando. Entonces, aquí hay una situación de que ahorita toda la información la tenemos mucho a la mano, ¿sí? Y que con esto quiero hacer mención de dos casos que inclusive existe un documental, no sé si ustedes han oído hablar de Gypsy. Sí. ¿Sí? Sí, ¿No? sí, como que sí lo escucharon. Gypsy, no recuerdo cómo se llamaba la mamá, pero Gypsy era Didi Gypsy. Creo que Didi era la mamá. Sobre un caso muy, muy resonado de Estados Unidos. De hecho, hay una serie, hay una película y hay un documental que de verdad súper interesantísimo, donde desde que nace esta niña, primero como por la sobreprotección que ejercía la mamá en la niña, era como cuidarla ante una ausencia de papá, y era como cuidarla demasiado y no dejarla salir, y pequeños sintomatología que presentaba la nena, pues era medicarla. Pero esto se fue agravando, al grado de crearle, obviamente a nivel pensamiento, porque no era nada, que la niña no podía caminar, la niña estaba en silla de ruedas. Inclusive creó una descalcificación en sus dientes, o sea, donde le decía que ella no podía comer dulces porque su descalcificación de los dientes. Y lo peor de todo fue como crearle que ella tenía cáncer. Entonces era una niñita que tú la veías en silla de ruedas, obviamente sin cabello, y que el cabello cada determinado tiempo, pues la mamá agarraba y se lo quitaba, pero ella no entendía por qué. Entonces la mamá le decía que porque su cabello iba a salir feo por todos los tratamientos que ella llevaba, y llevaba tratamientos de cáncer. Sí, entonces ella fue alimentada por medio de sondas hasta los 20 años, cuando ya empieza ella como a visualizar que ella podía caminar y que ella no sentía nada. Cuando de pronto empieza a comer dulces y que ella no sentía ningún tipo de alteración. Cuando ella empieza, como obviamente de acuerdo a su desarrollo, como la parte de ver por la ventana que hay niños jugando, cuando ella ya empieza a crecer y ve que la vecinita ya tenía un novio y que por qué ella no. Entonces ella empieza también a generar como esta alteración sí mental, por decirlo de alguna manera, y donde empieza a agarrarle dinero a la mamá. Pero ojo, a esta señora le dieron una casa, o sea, por medio del gobierno, para poderla apoyar, y ellas vivían del gobierno. Entonces, de verdad, váyanse a ver este documental sobre esta enfermedad, porque sí es algo bien importante, sí es algo que pasa, son cosas reales. Es real. Porque finalmente, al final, este caso termina en tragedia, ¿no? Entonces, el otro caso que yo les comentaba, que también hay un documental, es de una enfermera donde ella enfermaba a los niños y les suministraba medicamento que ellos no necesitaban, como con la intención de al final ella ir a cuidarlos
¿sí? Y que finalmente como su equipo de trabajo, por mencionarlo de alguna manera, era esa parte de bravo, tus cuidados, qué bien los cuidas, los sacaste a la crisis, hasta que en algún momento es de que se dan cuenta que la ven suministrando ese tipo de medicamento que un bebé no necesitaba. Y que hoy en día de verdad es impresionante que cuando ya uno tiene un poquito más de información sobre este tipo de situaciones, tenemos un caso no muy allegado a nosotros, pero sí una situación complicada, donde sabemos, por ejemplo, de una mamá que está suministrando cierto tipo de medicamento en un pequeño como de 9 a 10 años aprox, ¿sí? Y que finalmente a lo mejor ustedes dicen, ¿aquí en Moroleón existe? Sí, hemos tenido casos, bueno, para nosotros, quizá del tiempo que llevamos trabajando aquí, es la primera vez que ubicamos un caso así, que por eso nos llamó mucho la atención el poder platicar hoy de este tema. Claro, y es que es eso lo que ahorita mencionas, bueno, el hecho de que muchas personas, como es un tipo de trastorno tan poco común, que dentro de la información que se veía es que era en promedio 6 casos diagnosticados por 100,000 personas. O sea, al ser una población tan baja, es por eso que muchos médicos dicen es que todo eso que están diciendo, todo lo que hemos visto es de, no manches, o sea, sí pasa, pero ¿cómo vas a caer tal cual en el diagnóstico? Si te llega una paciente con que tiene molestias en el estómago, con que tiene diarreas abundantes, pues te empieza a decir, bueno, esa es su alimentación, ha de traer un problema a nivel gastrointestinal, va con el gastro, resulta que pues no hay nada, sí se está infringiendo por acidez, cambia su alimentación, pero sigue igual, y dices, bueno, pensando en una situación así muy exagerada, o ella se lo provoca, o su mamá se lo provoca, ¿no? Pero, ¿qué bases podemos tener como nutriólogos, por ejemplo, en el caso de nosotros, de poder atinarle a eso? De decir, no, pues entonces, ¿cómo le hago? ¿O qué le cambio? Y todo, ahí es donde ya la agravante a una tragedia a nivel de salud y todo, pues se nos va de las manos, tanto como profesionales del área nutricional, como me imagino también en el caso de la terapia. Pero Felipe, algo bien importante, no solamente en el área de la nutrición, claro. O sea, estamos hablando en todas las áreas. ¿Por qué? Porque para mí cuando me toca ver el documental de Gypsy, o sea, la mamá tenía todo el expediente de Gypsy, con recetas médicas, con los tratamientos que se le habían dado, estudios reales, que de verdad los médicos es bueno que agarran. Aquí hay algo bien importante, cuando de pronto hay este tipo de situaciones, y que, por ejemplo, las personas que finalmente tienen este tipo de trastorno, de pronto se pueden llegar a sentir como agredidas, bueno, no agredidas, pero sí como verse confrontadas o que están por descubrirlas. De pronto es como agarrar todos los expedientes, más aparte de lo que en ese hospital le hicieron, y se van a otro hospital. Claro. Y están cambiando de hospital en hospital, de médico ¿por qué? Porque lo que no quieren es, pues obviamente, ser descubiertas. Claro. ¿Sí? O sea, más que nada es eso. Pero sí es como bien triste, porque de pronto este tipo de situaciones, sobre todo para los pequeños, es inclusive llevarlos, pues sí, a desvivirlos. O sea, son... llegar al grado de... Sí, o sea, de que ya se creen como situaciones demasiado fatales, ¿no? E irreversibles. Irreversibles. Entonces, sí son como temas bien importantes, porque hemos tenido también pacientitos que de pronto ellos llegan ya con un diagnóstico, ¿no? Y cuando nosotros le preguntamos, ¿cómo llegas a ese diagnóstico? O sea, y de verdad se lo creen, y es que yo sí lo tengo, y sí lo tengo porque hice el test que apareció en el TikTok,
o es que me puse a investigar mi sintomatología y pues dice que yo tengo esto. Y de verdad de ahí ya no hay poder humano que saques a tu paciente y que bueno, no es por menospreciar ni mucho menos, porque que son personas que su nivel en cuestión de estudios a lo mejor es el nivel básico, como para que te manejen una terminología que de verdad yo lo comento, que a veces ni siquiera nosotros que tenemos como esa preparación, a veces la llegamos a utilizar, ¿sí? O sea, el nombre ahorita que comentaba, ¿no? Del Munchausen, que no lo podía ni siquiera decir, o sea, y que hay personas que te manejan todo, no, es que sí, yo lo tengo, no, es que sí me pasa, ¿sí? Entonces... Sí, ya también estudiado pues el diagnóstico según el criterio de ellos. Claro. Así es. Y que lo más triste en este tipo de casos es que, lo volvemos a comentar, es muy difícil diagnosticarlo, es Bastante muy difícil ¿Hasta dónde trabajarlo. sí? ¿Hasta dónde creer o hasta dónde pones en duda lo que el paciente te dice? Porque tú estás trabajando obviamente una situación y ves que no hay mejora y que no hay mejora y que no hay mejora, pues entonces algo está pasando que o el paciente o nosotros mismos no estamos realizando. Entonces, aquí sí hay un índice un poquito mayor en las mujeres que lleguen a cometer este tipo de acciones Sí. o que tengan este acto. Igual, aquí no hay índices como cifras, como determinadas, porque son muy pocos los casos que se han detectado. Entonces, estamos hablando de un 1% en la población que lo llega a hacer, pero no podemos decir quién lo hace más o quién lo hace menos, quién se inflige más autolesiones o quién inflige más lesiones hacia un segundo. Más sin embargo, sí se ha manejado estadísticas donde es más común que las mujeres... La mujer lo realice. Ajá. Sí, normalmente o lo padezca. Porque al final de cuentas, pues la mujer o la mamá es como la principal cuidadora, ¿no? Así es. O sea, en hombres a lo mejor igual y sí también puede haber alguna estadística, padres que por ejemplo papás solteros, digámoslo así, pero sí es muy bajo, como mencionas Marco, porque precisamente como hay muy pocos casos clínicamente comprobados o diagnosticados, pues realmente la muestra, digámoslo así, de la población, pues realmente no te va a arrojar una estadística, como mencionabas Felipe, de 1000 casos o de 1000 personas o de 1000 cuidadores, de 1000 papás, tantos padecen este tipo de trastorno, este tipo de síndrome, porque pues es muy complejo el diagnóstico y en cuestión del tratamiento es principalmente basarse más que nada en el origen de qué es lo que provocó esta parte de tanto las autolesiones a uno mismo como a otras de la personas, reacción. porque precisamente, como mencionaba Felipe al inicio, esta película, ahí se ve realmente por qué el origen de la mamá a crear este tipo de, pues ahora sí que de síndrome de Munchausen hacia su hija. Al final de cuentas una depresión posparto, un trauma, digámoslo así, Sí, que ella vive cuando ella da luz a su hija y que a raíz de eso es como... Es el detonante. Exactamente, el detonante. Y que a lo mejor en terapia realmente no es como que trabajar a ver el por qué lo haces, la acción, porque realmente a la persona no la vas a sacar de esa situación, sino al final de cuentas el trabajar un poco lo que lo está originando, como digo en el caso de que pasa en esta película, que es una depresión posparto, es trabajar esa depresión posparto, porque dentro de la película precisamente el medicamento que le estaban dando a la hija era medicamento que realmente estaba tomando la mamá, o era un medicamento que se tenía que tomar la mamá, pero ella como no se quiso someter al tratamiento, como ella era la parte de yo no tengo absolutamente nada, prefería dárselo a su hija, y que eso empezó a tener ese tipo de afectaciones, y que como comentas, Gwen, de este caso, de este documental, también esta película se ve, por eso yo creo que se basó mucho yo creo que más bien es una historia basada en este documental. ¿La de Huye? Corre se llama. Si Huye es otra, también está chida. Se llama Corre. Esa, si no mal recuerdo, es cuando la chica se sale por una... Bueno, es como una imagen que tengo que se sale por la ventana
para pedir auxilio Y va a la farmacia y ve, creo que es ahí donde ve a su mamá, ¿no? Ahí se encuentra a su mamá el dentro de la medicamento. farmacia. No, la llaman. Llaman Ah, a la sí, mamá. llaman a la mamá. Sí, ¿verdad? Ajá. Es Ah, sí, por- sí, sí, que eso está. ella va a la farmacia precisamente porque se empieza a dar cuenta de lo que está pasando con la mamá. Que la está Y cuando llega a la tomando. farmacia, como la mamá se encargó de a todo mundo decirle cuál era la situación de la niña, entonces Y se la en quiere la farmacia llevar. llama por teléfono a la mamá pues para decirle que ahí está la hija y la hija va. Pero como también esto es algo bien importante y no lo hemos comentado de verdad, que todas las personas que tienen este padecimiento, o sea, de verdad, la personalidad representativa, directamente visual, ¿sí? O sea, son personas demasiado amables, son personas como, te hacen ver que son como personas demasiado Muy empáticas, humilde. muy serviciales, con una postura como de mucha fragilidad, o sea, y que finalmente eso también es algo de verdad para ellos, es como la parte del poder que tiene. Como el parte ganchito, el exacto, ganchito el hacia los demás. padecimiento, porque eso es lo que finalmente atrapa a la gente. O sea, es que, ay, Y hace que pobrecita. confíes en él. Exacto, es que pobrecita, mamá soltera, su hija enferma, no, vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a esto. Y es donde ellos empiezan a tener estos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ya no estás haciendo algo totalmente consciente, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, que ya cuando ya estás como un poquito, sí, más adentrado a este tipo de padecimiento, todo este funcionamiento tú ya lo normalizas, sí, porque realmente tu psique ya no está dentro de esa conciencia. Entonces tú ya estás normalizando porque es tu diario vivir, entonces ya tu mente obviamente ya está condicionada al estar creando historias o enfermedades, y que finalmente tú crees que estás cuidando a tu hijo Es una realidad. sin darte cuenta que lo que estás haciendo es violentarlo, y que o finalmente dañarlo. lo puedes llevar precisamente a estas situaciones pues Fatales. ya fatales. catastróficas, porque sí, Así o sea, es. al escuchar todo esto y que los escucho desde fuera, porque obviamente todo el conocimiento acerca de la parte psicológica y la parte de conducta pues es de ustedes lógicamente, pero me pongo a pensar, o sea, cuántas personas al final de nuestro entorno pueden ser personas así y que obviamente no tengan el síndrome de Munchausen, ¿no? Pero al final es algo que como lo decías ahorita, güey, se normaliza porque es mi hijo, lo estoy cuidando, es mi papá, ya no puede, e incluso esas limitaciones, que no es que sean unas personas las que lo provocan que tengan el síndrome, tal vez lo hacen de una manera intencional o si son gente pues que se preocupa, pero es ahí donde viene lo complicado de diagnosticar o que el médico, el psiquiatra, el psicólogo genere ese diagnóstico, porque de todo lo que hablamos ahorita, o sea, está bien cabrón o bien difícil decir, pues lo tiene, ¿no? O él lo tiene o ella lo tiene. Dices, ¿cómo carajos te vas a dar cuenta que eso que la persona estaba teniendo o está padeciendo, ya sea un síndrome de Munchausen, digamos, propio, o como decías, Marín, por poder, lo estás presentando? Por poder o por control también. Por control. Sí. Entonces, la mayoría de las veces la gente que se da cuenta de eso, obviamente es la gente propia, o sea, lo que le está pasando, o a la que se lo están haciendo. Ajá. Y es donde podemos tal vez decir que es ahí donde viene ya que todo se destape y que todo sea ya Que como se más descubra. certero o que se descubre ese diagnóstico. Pero yo los escucho y digo, no, o sea, el hecho de que yo en mi consulta y que eso pueda pasar con algunos pacientes, lo pueda identificar, diría, no, estoy lejos de poder decir, esta persona es o tiene el síndrome, porque a pesar de que le estoy dando indicaciones del plan para evitar la irritabilidad, la situación digestiva, pues no lo ha mejorado. Y obviamente la primera canalización sería el gastroenterólogo, la parte del médico especialista en el área. Si el médico ve que ya con el tratamiento no vio mejora, ¿sabes qué? Tal vez ya puede ser más a un área a nivel psicológica, que era lo que hablamos en un punto con esos pacientes de que piensan que tienen un problema
y al final es tanto lo que piensan que realmente se les puede Se les empieza a generar. a generar. Entonces, sí veo que es un tema bastante interesante en el sentido del abordaje, pero muy complejo para poder generar un diagnóstico e incluso trabajar con esos pacientes, porque es como decíamos, no se dejan a veces ayudar, o evitan o ponen esa barrera para que se pueda llevar a cabo un tratamiento. Un buen tratamiento. Pero también aquí hay algo bien importante, Felipe, y que a lo mejor esto yo lo he comentado o lo hemos comentado mucho también con nuestros seguidores al momento de elegir a un profesional de la salud. Claro. Claro. Por eso es bien importante el equipo multidisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pacientito que finalmente tenemos que canalizar con el especialista, en este dado caso el psiquiatra, sí, la doctora Rocío, si nos estás viendo, corazón, un abrazo. Saludos. Ella trabaja en el Centro de Salud Mental de Querétaro, y ella viene y atiende a los días sábados aquí, entonces es nuestro apoyo. Sí, la parte cuando ya requerimos como a un paciente donde nuestra área sistémica no puede ser funcional y necesitamos ya como este proceso cognitivo-conductual, bueno, está el psicólogo Marín, que también es parte de nuestro equipo. Cuando nosotros estamos ubicando como estos malos hábitos alimenticios o personas que nos llega con atracones o personas que nos llega con sintomatología en cuestión a la anorexia, por eso también está usted. Entonces, personas que, por ejemplo, requieren peritajes o más dirigido a lo que es la psicología forense, está también Marco. Entonces, de una de otra manera, algo bien importante, nosotros somos un equipo de trabajo multidisciplinario, donde cuando ya requerimos de un médico, por ejemplo, el internista, el doctor Cano, que se encuentra en Los Álamos, por ejemplo, la ginecóloga, sobre todo para situaciones hormonales, la doctora Eva Patricia, que también se encuentra en Los Álamos. Entonces, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que precisamente cuando tú ya estás viendo, a ver, espérate, esto no me late, o por qué no funciona, o por qué no avanzamos, entonces nosotros ya tenemos ese equipo donde, a ver, sí, le hablamos al doctor, a ver, doctor, díganos, o sea, tenemos una paciente así, ¿hasta dónde puede la parte orgánica, no? O la parte hormonal de una persona que a lo mejor quizá tiene algún desajuste en cuestión de su periodo y que nos esté muy tambaleante en esta parte, de estados de ánimo. Oye, Pati, ¿sabes que tengo una paciente así? Hay manera que me puedas revisar a lo mejor estas áreas, órale, va. Entonces, por eso es bien importante, o sea, no somos unitarios, no somos una unidad, persona. ¿sí? Entonces, somos un equipo de profesionales que finalmente sí nos interesa que el servicio que nosotros estamos dando sea de calidad y podernos de verdad juntar entre todos, hablar de un caso para poder llegar al mejor diagnóstico posible. Y tratamiento. Sí. Y tratamiento sobre todo también. también eso, o sea, tener en cuenta que a veces uno por más estudios que pueda tener, por más áreas que quiera abarcar, realmente no vas a poder estar al 100% en todas las áreas. Entonces, cosas que realmente tú como nutriólogo, como nutrióloga, como médico, como psicólogo, realmente no dominas y es algo que no puedes ayudar al paciente, pues es preferible mejor, ¿sabes qué? No soy el indicado, tengo a este colega. Es más ético eso. A Claro, esta sí. persona que te pueda orientar. Y a mí me ha pasado infinidad de veces, gente que llega y digo, ¿sabes qué? Esta parte no la conozco, sé que hiciste mi cita conmigo, no me explicaste cuál era, pues al final el motivo hasta que ya estábamos sentados, pero mira, tengo este y este que realmente se especializan más en eso. Y hay gente que llega y piensa pues que si eres nutriólogo, pues debes saber de hígado graso, de insuficiencia renal y de todo. Digo, a ver, esas áreas ya van enfocadas al área más clínica y especialistas en eso, porque luego uno se quiere aventar el tiro diciendo pues yo sé y conmigo pueden, pero pues la verdad Eso es es que lo llevas malo. más problemas, Sí. porque el beneficio debe de ser no tu bolsillo, la salud del paciente. Exacto. Obviamente pues son dos pacientes, pues me sale bien el día, ¿no? Pero al final yo siempre lo he dicho, prefiero llegar a casa y dormir bien de saber que lo que orienté y vi
fue en base a mi conocimiento y que le va a ayudar al paciente a llegar y decir, pues una monedita al aire, a ver si le funciona y déjame duermo. No es la idea, o sea, Y al es final bien tener eso en triste, cuenta. Felipe, de verdad, eso que estás diciendo, sí es bien triste ver que de verdad, o sea, a ver, los profesionistas, mientras tú no te preocupes por tu preparación, ¿sí me explico? O sea, va a ser más difícil como que tú tengas un objetivo sobre qué tipo de personas son las que tú puedes tratar. Entonces, llega el momento en el que tú sales de la universidad, quieres poner tu consultorio y quieres tratar a todo el mundo y de verdad tienes que ser honesto porque eso es la ética profesional. La ética profesional es saber con qué sí puedes, con qué no puedes, pero saber qué es lo que sí te corresponde y lo que no te corresponde todavía. Porque trastornos de este tipo de verdad se requiere de mucho conocimiento, se requiere de experiencia, se requiere de mucho estudio, se requiere de investigación, se requiere de un historial clínico, de su contexto, de cómo fue criado, en qué ambiente vivió, papá, mamá, cómo fue creciendo, cómo elige a la pareja, cómo se embaraza. O sea, dense cuenta como de todo eso y que al final a lo mejor esa paciente ni siquiera llega a nosotros por el hecho de ser consciente de que algo está pasando en ella. A lo mejor llegó a su consultorio y usted me dice, ¿sabes qué? Es que no avanzo, pero toma un montón de pastillas. ¿Y todo está bien? Sí, y todo está bien. Entonces, ¿sabe qué, Felipe? Pues desde esa parte, entonces tenemos que generar un proceso de investigación. Entonces, es eso. Y que, Dios mío, la temática del día de hoy, vuelvo y digo, necesitamos hacer una parte porque ya nos están haciendo allá que ya. Ya nos está cortando el tiempo, ya nos van a apagar la luz. En esa parte también, cuiden mucho esa situación de su salud, no dejen en manos de cualquier persona. Y también si tú que nos estás viendo, no sé, por ahí eres nutriólogo, médico y la verdad hay áreas que no te favorecen y que no te gustan, pues está bien dedicarse a una sola área y ser bueno en esa área. Yo quiero abarcar todo y conocer todo, sí, por encimita, pero no va a ser algo para yo poder trabajar con cierta persona que viene a buscarme, ¿no? Entonces, cuidarse mucho en ese aspecto y pues al final también, pues hacer ejercicio y comer frutas y verduras. Y tomes mucha agua y café. Sí, también como menciona Felipe, desde esta parte psicológica también, si por ahí alguien que está viendo este video está interesado en esta área o está trabajando también en el área psicológica, de misma manera, o sea, identifica bien tus límites en cuanto a tu trabajo, porque realmente, si bien podemos decir que los psicólogos somos todólogos, pero realmente no es así. No en todo, al menos en el campo de la psicología, en el campo del tratamiento, no es así. Entonces, sí tener un equipo multidisciplinario, el que tú tengas en tu misma agenda a especialistas en cierta área, precisamente para cuando se presenten problemas como este o problemas que realmente no puedas abarcar exactamente o atender. Y el informarte, obviamente, como menciona Gwen, el prepararte mucho para eso, porque realmente a veces ni siquiera se sabe de lo que va a llegar a terapia. Sí, hay tantos casos que luego sí te sorprendes. Sí, así es. Hay que seguir actualizándose como profesionistas y como profesionales. Algo que yo sí les puedo decir a todos mis colegas o a todos los demás especialistas es que se aperturen y que dejen a lo mejor ese egoísmo que a veces se tiene porque el otro es mejor que yo, o no quiero verlo desde un aspecto competitivo. Sí, es aperturarse y decir, bueno, yo tengo un colega que me puede ayudar con esta problemática que tengo. ¡Guau! ¡Qué tema! Otra vez, qué tema. Pero bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Chequen estos documentales, estas películas que les comentamos. Para que puedan entender todavía un poquito más sobre la personalidad de estas personas, vaya la redundancia, ¿no? De qué es lo que viven. Pues muchas gracias por haber estado en un capítulo más con nosotros y pues los esperamos la próxima semana en su programa favorito, La Consulta con los especialistas.